Sean bienvenidos. Dios bendiga a cada uno de los que está en este lugar. Lo primero que quiero decir, pues, es que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Creo que vine al lugar en donde somos un pueblo agradecido, ¿no es cierto?, por las bondades, por el amor de nuestro Dios. Dios es bueno siempre y bendito es su nombre eternamente también. Ok, hace algunos días la comunidad cristiana celebró uno de los acontecimientos más importantes y más relevantes que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Y es que un 31 de octubre del año de 1517, es decir, hace 505 años, se dio inicio con un movimiento que se le conoce con el nombre de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante son 75 tesis en una carta redactada por un hombre llamado Martín Lutero, dirigida a la Iglesia de Roma. En esta carta, en estas 95 tesis, Lutero desacredita la doctrina papal acerca de un tema importante hace 505 años, que eran las indulgencias. Esta publicación, las 95 tesis, fueron clavadas por Martín Lutero en las puertas de una iglesia católica, la iglesia del Palacio de Wittenberg. Daría comienzo, a partir de que clavara esas 95 tesis en las puertas de esa iglesia, un debate teológico que desembocaría en lo que hoy se le conoce como la Reforma Protestante. Las acciones de Lutero eran una respuesta a la venta de estas indulgencias. Las indulgencias las estaba vendiendo un hombre llamado Johann Tetzel. El propósito de Johann era desarrollar una campaña de recolección de fondos para poder financiar la renovación de la basílica que se encuentra en Roma, la Basílica de San Pedro. ¿Por qué estoy comenzando con este dato? Porque es importantísimo para nosotros como creyentes saber que 505 años atrás las escrituras de alguna manera estaban siendo torcidas y estaban siendo limitadas para el estudio. Lo que quiero decirte entonces es que hoy día damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios con nosotros y bendecimos a Dios por eso. El problema de las indulgencias que estoy refiriendo de 505 años atrás consistía en que los creyentes, los que profesaban ser creyentes de Cristo, ellos venían a la hora de confesar sus pecados, ellos en lugar de abrir su corazón y exponer su pecado delante del Dios vivo con arrepentimiento, ellos presentaban un documento que eran estas indulgencias, eran indulgencias plenarias que ellos habían comprado. Ellos demandaban cuando presentaban estas indulgencias que ya no necesitaban arrepentirse de sus pecados porque ellos ya habían pagado por eso. El documento que ellos tenían avalaba pues que no reconocieran el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Es decir, que la sangre preciosa del Cordero ya no era valedera de alguna manera, dado que ellos habían comprado esas indulgencias. Gracias a Dios que por el poder de la palabra, la Biblia que está entre nosotros, trajo como resultado que resplandeciera el evangelio a este hombre llamado Martín Lutero. Y a partir de ahí conocemos la verdad en relación a la salvación y a la vida eterna. Todos nosotros sabemos que únicamente por gracia es que podemos ser salvos. Eso fue un 31 de octubre. Lamentablemente, ese mismo día, 31 de octubre del año en curso, y 2 días después en nuestro país, de manera simultánea se celebraba un día tradicional para nuestro país conocido como el Día de Muertos. Cito este evento
Porque por un lado damos gloria a Dios por la salvación a través de la persona de Cristo revelada en su palabra, amén. Pero por otro lado, clamamos perdón y misericordia para todos aquellos que continúan sin la revelación del Evangelio de Jesucristo. Dentro de la celebración pagana que yo estoy mencionando, porque tengo que citarlo tal cual es una tradición y una celebración pagana en nuestro país, una de las cosas a resaltar de esta celebración es el altar que preparan las personas. Ahorita voy a explicar por qué estoy hablando de esto. No quiero que usted ponga su altar y voy a explicar. Estas personas que no tienen el entendimiento y la verdad de Dios en su vida, ponen con tanto cuidado, preparan esto con tanto cuidado y tanta dedicación, que aquellas cosas que son colocadas en sus altares llevan el nombre de ofrendas. Aquellas cosas que se colocan son ofrendas. Estas ofrendas están representadas por diversos elementos. Pueden ser cosas, pueden ser bebidas, fruta, comida. Y cuando yo hablo de comida me estoy refiriendo a comida que dedican tiempo, dinero y esfuerzo en presentar, en preparar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que sea cualquier tipo de ofrenda la que estén ahí colocando, sino ellos quieren que sea lo mejor. Ahora bien, lamentablemente nosotros sabemos, o afortunadamente nosotros sabemos que ni sus altares y menos sus ofrendas son aceptadas, ni valederas, ni por Dios, y tampoco es real su creencia. Lo que sí es cierto es que para nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, hemos sido llamados a ofrecer nuestras vidas como ofrendas agradables delante de nuestro Dios. Es por eso que yo cité esta celebración. Voy a comenzar con el versículo base en esta mañana. Me voy a estar apoyando en la Biblia de las Américas. Cito un versículo muy conocido por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 1. Antes de leer el texto, voy a dar el título de la predicación en esta mañana. El título es Adoración lógica es vivir en santidad. Todos nosotros como cristianos hemos escuchado la palabra adoración. El texto que estoy tomando como base para desarrollar el tema habla de una adoración lógica, y cuando se usa la palabra lógica es que Dios está colocando en la mente y en el corazón del apóstol Pablo que todos aquellos que hemos sido transformados por el poder del Evangelio de Cristo, de manera lógica vivamos ahora para Él y para su gloria. Cuando nosotros pensamos en adoración, lo he explicado N veces, no quiere decir canciones. Adoración es un estilo de vida en base a la obediencia que Dios demanda y está revelada en su palabra, que es la Biblia que usted tiene en sus manos y que yo tengo aquí. Así que el título lo repito, adoración lógica es vivir en santidad. Y es que nosotros como cristianos hemos sido llamados a adorar a Dios porque Él es digno de nuestra adoración. Ahora bien, Romanos 12:1 dice, yo ya solito me crucé porque esa es la versión 60, ¿no es cierto? Hija, me perdona si me pones la versión 60. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ok, el apóstol Pablo, después de haber explicado la doctrina de la gracia en la carta que escribió a la iglesia en Roma, y me estoy refiriendo del capítulo 1 hasta el capítulo número 11, hasta el último versículo del mismo,
él concluye una cosa, pasando de lo doctrinal a lo práctico. Por eso comienza el versículo 1 diciendo, así que, es decir, consecuentemente de todo lo que acabo de explicar, de la ley, de la gracia, de Jesús, del poder de Dios, así que, concluyo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Ok, como un sacrificio vivo. Y es que el hablar de ofrenda en la Biblia, tengo que explicar que está íntimamente ligada esta palabra de ofrenda, está ligada con la palabra sacrificio y holocausto. No se pierda, por favor, porque cuando en la Biblia a veces hable de sacrificio, muchas veces va a haber una diferencia entre ofrenda, sacrificio y holocausto. Por favor, ponga mucha atención, ¿de acuerdo? Vamos entonces a sumergirnos en el poder de la palabra para que Dios hable a nuestras vidas. Entonces, de tal manera que presentar sacrificio a manera de ofrenda debía tener tal relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener sumo cuidado en la manera en cómo vivimos y cómo nos conducimos, dado que nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora bien, todo lo que nosotros vivimos, hermanos, está siempre expuesto delante de la presencia de Dios, porque Dios todo lo mira. Así es que cuando habla de sacrificios, cuerpos en sacrificio vivo, santo es la palabra apartado. De manera consecuente será entonces que si nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, tenemos que presentarnos apartados, y también si tú y yo vivimos entonces apartados, separados en santidad, eso va a ser agradable a Dios. Aquí comienza la lógica del texto. Si tú vives apartado y separado para la gloria de Dios, eso va a ser agradable a nuestro Dios. Por eso el texto termina diciendo que eso es su culto racional. Cuando habla de culto racional se refiere a una adoración lógica. Lo que está diciendo entonces el texto es, y resumiendo, es que si Dios es Dios y lo es, ponga atención, y Él es santo, entonces debemos pensar cómo me voy a presentar delante de su presencia. Tú y yo estamos muy acostumbrados, nos dejamos engañar por nuestro corazón caído y pecaminoso, que venimos al culto. ¿Cómo? Como sea. El chiste es llegar, ya que pase lo que tenga que pasar, y terminando me voy y que pase lo que tenga que pasar también. Y la verdad es que la palabra de Dios en este texto nos invita a reflexionar en que nosotros debemos siempre tomar un tiempo especial para prepararnos, para presentarnos delante de la presencia de Dios. No es como cualquier cosa, porque te presentas delante de Dios. Ahora bien, no solo cuando vienes a la iglesia te presentas delante de Dios. Por eso el texto habla de nuestra manera de vivir cotidianamente. Tú y yo cada día debemos prepararnos para ser unos adoradores lógicos de un Dios absolutamente santo. Importa cómo vives, importa cómo piensas, importa lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú determinas en tu vida. Eso importa, porque lo que tú haces o da gloria a Dios o te llevas la gloria tú. Ahora bien, miremos la importancia de la ofrenda desde el principio de los orígenes en la Biblia. Vayamos a Génesis entonces. ¿Dónde aparece la palabra ofrenda si no es en Génesis? En el libro de Génesis, en el capítulo número 4, en el versículo 1, vamos a leer versículo 1 y hasta el versículo número 5 nada más, pero quiero citar el verso 1 y 2 primeramente. Si todos me ayudan a leer versículo 1, por favor, 1, 2, 3. Conoció Adán a su mujer, ¿quién? Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, ¿qué dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel,
y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de… Ok, los eventos descritos en estos dos textos son dos nacimientos. El primer nacimiento, según lo que revela el texto, es que está operando la voluntad de Dios en ese nacimiento. ¿Por qué? Porque fue Dios que dice en el versículo 1 que permitió que Eva concibiera. Por eso Eva dijo que por voluntad de Jehová he adquirido un varón. La voluntad de Dios está operando entonces. Debes recordar algo. Después de que fueron expulsados de Edén, Adán y Eva, es que ocurre cómo Dios extiende su gracia para con Eva y para con Adán. Por eso lo que está diciendo Eva y le pone este nombre, Caín. ¿Por qué? Ella dice que por ayuda de Jehová. Y es que Caín es una expresión, perdóname tú, Caín quiere decir posesión. Lo que está diciendo Eva es y está valorando la vida de su hijo como si fuera algo que ella hubiera obtenido. Y ella lo obtuvo gracias a ¿quién? ¿Cómo no va a valorarlo? ¿Usted se puede imaginar lo que experimentaron Adán y Eva cuando fueron expulsados de Edén? Ahora, después de ese acto tan drástico para sus vidas, porque entra el pecado en sus vidas, ahora están caídos y Dios extiende su gracia y su misericordia y les otorga al primer hijo llamado Caín. Posesión. El segundo nacimiento, al segundo hijo, Adán y Eva le ponen el nombre de Abel. Y lo que dice de Abel que él fue un pastor de… Lo que quiere decir entonces que el primer hijo fue un agricultor y el segundo era un pastor. ¿Ok? Avancemos al versículo 3, por favor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su… De alguna manera, tanto Abel como Caín sabían que a Dios se le debe presentar una ofrenda. La palabra de Dios no nos dice a esa altura cómo fue eso, pero lo que sí sabemos, porque está revelado ahí, es que tanto Caín como Abel sabían que a Dios se le debe presentar una ofrenda. Eso tú y yo debemos aprenderlo, entenderlo y aplicarlo. Si nosotros comenzamos con el versículo de Romanos diciendo que nuestro culto racional, que nuestra adoración lógica es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, quiere decir que nosotros debemos aprender el principio que aparece en Génesis. Cada que tú y yo nos presentamos delante de Jehová, debemos entonces meditar qué tan santificado estoy cada día por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios. Ahora entonces, ¿cómo nosotros sabemos que Caín y Abel debían o sabían que debían ofrecer la ofrenda? Porque ahí dice en el texto que los dos, de lo que ellos se dedicaban, le ofrecieron a Dios. De manera libre Dios los dejó ofrendar. ¿Por qué? Porque uno presentó del fruto de la tierra, sí, él era agricultor. Cuando dice que uno presenta del fruto de la tierra, en referencia a la ofrenda de Caín, no especifica que se pusiera un especial cuidado al entregar la ofrenda. Simplemente dice que de lo que él recolectó le ofreció a Dios. Ojo, esto lo tenemos que pensar y aplicar en nuestra vida. Por eso, si tú y yo, que hemos sido llamados a ser santos, alguien puede decir amén, debemos pensar que esa medida no la podemos bajar si es que somos iglesia, si es que somos redimidos, si es que Dios nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Ojo, no somos cualquier cosa, pero no en un sentido de importancia para el mundo, sino en un sentido de importancia para Dios y para su gloria. Si Dios es santo, Dios no puede aceptar cualquier cosa.
Qué importante, ¿no? Miren, hermanos, ese día, el 31, yo tuve que salir en la noche. Había mares de gente. Tristemente, en ¿cómo se llama esa cosa? La F azul, el Facebook. Gente que ha acudido a iglesias o templos cristianos diciendo que no, que preparando el camino y con hojitas amarillas o naranjas, no sé qué color son esas. Los estamos esperando, dicen. Y unos molazos en sus fotos, hermano. Con ajonjolí. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Y sabe algo? Se miraba en las fotos una dedicación especial cuando estaban presentando esos altares y esas ofrendas. Y lo que escribían, bueno, ya usted no sea chismoso y véngase aquí conmigo. Ahora piense usted en que usted y yo somos ofrendas para Dios. ¿Cuáles? ¿Cómo? Como sea. Total, Dios acepta todo. No, hermano. Ese es el punto en esta mañana. Dice que Caín presentó lo que sea. De lo que él tenía, dijo, yo le voy a dar esto. Pero a diferencia de Caín, algo importante, Caín es el primogénito. Importante para el pensamiento hebreo. El primogénito no solo tiene una doble bendición, sino es el primero en importancia para todo lo que ustedes quieran. Pero vino Abel, y de Abel dice que él de lo primero de su ganado. Fíjese qué importante, lo primero, o sea, no cuando pueda, no cuando, lo que quiere decir es que Abel tenía conciencia de que Dios es merecedor de ofrendas. Porque Abel no lo dejó cuando quisiera o cuando se le ocurriera. Fíjese que esto, si lo aplico ahora desde otra perspectiva que no tengo aquí, como nosotros nos presentamos continuamente delante de Dios, gracias a Jesucristo, confiadamente delante del trono de gracia por Jesucristo y sus méritos, ahora imagínense, como iglesia sabemos que hay una bendición grande cuando nos reunimos como un solo cuerpo. ¿Qué hay de aquellos que dejan de congregarse? ¿Por qué razón? Por la que quieran ustedes. Que porque si los visitaron, que porque si las vacaciones, que porque si la fiesta, que porque si lo que sea. Qué importante es considerar lo que Abel está diciendo. Abel dice que tomó de los primogénitos, es decir, lo primero, y no solo lo primero, sino lo mejor, porque tomó de su ganado lo más gordo del ganado. Ahora, como consecuencia de lo que preparó Abel versus de lo que hizo Caín, dice al final del texto, y miró Jehová con agrado a Abel. No dice que miró con agrado su ofrenda, dice que miró a Abel. ¿Por qué? Porque la intención de Abel fue llevar algo digno del Dios que le está presentando la ofrenda. Para ti y para mí debemos considerar qué le presentamos a Dios. Y en este día no me voy a enfocar en las cuestiones materiales, me estoy enfocando en tu vida y en la mía. Para que ni empiecen a torcer la cara de, nos va a pedir dinero. Tú, está hablando de ti, de quién tú eres. Si tú eres de Cristo, tú te tienes que presentar continuamente como una ofrenda agradable a Dios. Ahora entonces, ve aquí. Dice que miró con agrado a Abel y además también miró con agrado a su ofrenda. Pero ocurrió algo. Versículo 5. Ayúdenme todos. 1, 2, 3. Pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. ¿Cuántos quieren que Dios lo mire con agrado? Hay un principio aquí.
Y es que por eso luego no me vengan que, pastor, usted ore porque usted está más cerca de Dios. No, tú y yo tenemos la misma posición. La cuestión es la perspectiva que tú tengas de en realidad y que tú también y yo también sabemos cómo vivimos cada uno de nosotros. Ahora, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, llama la atención la importancia que Dios coloca en lo que se le representa, en lo que se presenta, perdón, Dios coloca importancia en lo que se presenta como ofrenda. Le importa a Dios lo que le presentas. Y ya te dije que hoy vamos a hablar de qué, de ti y de mí. No de cuestiones materiales, eso no. Eso déjalo allá. Ahora fíjate, en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, cuando tú buscas la palabra ofrenda o sacrificio, tú te encuentras 307 versículos en el Antiguo Testamento. Voy a citar algunos. Éxodo capítulo 25, versículo del 1 al 3, para buscar ofrenda. Avance rápido porque luego si yo me tardo es por su culpa. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, ayúdeme, 1, 2, 3. Di a los hijos de Israel que tomen para mí, párale tantito. De Génesis 4, en donde aparecen 3 veces la palabra ofrenda, Dios no vuelve a utilizar la palabra ofrenda hasta que van a construir el tabernáculo. Ahora ponga atención. Dice, dile Moisés a los varones que tomen una ofrenda para mí, que la tiene que dar de su voluntad y esta tiene que ser de corazón tomarán mi ofrenda. Versículo 3. Ahora, ok, pastor, ¿de qué está hablando el texto? Dios quiere que le construyan una casa, una habitación, de ahí viene la palabra tabernáculo, morada, habitación. El lugar en donde Dios va a manifestar su presencia y va a empezar a tener comunión con un pueblo que no sabía que se podía tener comunión con Dios. ¿Y sabes por medio de qué va a tener comunión con Dios? Por medio de las ofrendas. Por eso es importante entender las ofrendas. Estamos aprendiendo. Ahora, de voluntad, de su corazón, el que quiera, lo que sea. No, Dios dice que. Y aquí dice, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos. ¿Qué va a ser? Oro, plata, cobre. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Por qué esto del oro, plata y cobre y no enchuecamos el texto? Porque Dios sabía los materiales que se tendrían que emplear para poder construir el tabernáculo. ¿De qué iba a estar recubierto, por ejemplo, el arca del pacto del testimonio? De placas de oro, madera de acacia. Ya no voy a seguir con los materiales, todos tienen un simbolismo importante, ¿ok? Ahora, entonces después de Génesis, la palabra ofrenda vuelve a aparecer aquí, justo aquí. ¿Cómo es que se va a hacer el tabernáculo? Por medio de ofrendas. Ahora, Éxodo 29, versículo 14, por favor. Ahora, si yo ya te dije que Dios va a ocupar las ofrendas como medio para que las personas se acerquen a Dios y tengan comunión con Él de alguna manera, ahora voy a hablarte un poquito acerca de las ofrendas diferentes. Dice, pero la carne del becerro, ok, está hablando de un animal, ok. Dios está diciendo que van a presentar un becerro como una ofrenda. Y dice que su piel y su estiércol los van a quemar con fuego fuera del campamento, porque esta ofrenda tendría que ver con el pecado. Hay diferentes ofrendas. Para diferente situación, diferente ofrenda, diferente manera en que se va a tratar la ofrenda. Mismo capítulo, versículo 18, por favor. Entonces esa es ofrenda por el pecado, ¿ok? Ahora aparece otra ofrenda. Dice, y quemarás todo el carnero. Otra vez, un carnero es un animal. Y dice, sobre el altar, sí, cuando tú entrabas al primer patio, al primer atrio, había un altar con un fuego que Dios había incendiado. Era como en forma de talud y estaba ahí una reja para que usted me pueda comprender y ahí colocaban al animal. Ese fuego tenía que permanecer continuamente encendido. Es un simbolismo
del Espíritu Santo que quema y purifica el pecado. Si la ofrenda del pecado iba a ser llevada por medio de un animal, entonces el pecado tenía que ser colocado en el fuego para que purificara entonces el pecado. Ya se está comprendiendo todo esto, ¿no es cierto? Ahora, dice, quemarás todo el carnero sobre el altar, y aquí aparece la palabra otra que yo te dije. Te dije que para ofrenda aparecía también sacrificio y aparecía holocausto. Es holocausto de olor grato para Jehová. Esta ofrenda es una ofrenda quemada a... ¿Alguno de ustedes algún día ha tenido esta gracia de cuando abren después de que ya está la barbacoa hecha, hermano? Y quitan. Es una cosa increíble. Y entonces quitan los tabiquitos de ahí y viene y abren las pencas. Una cosa increíble. Los brazos de octopus verde abriendo. Y sale ese olor. ¿A quién le ha pasado? ¿Qué le parece ese olor? Ahora es importante aquí, de repente, ¿no? Decir, ¿por qué eso se tenía que quemar a Jehová? Este holocausto no lo come el sacerdote, porque algunos podían comerlo el sacerdote y algunos otros lo comía el que presentaba la ofrenda con el sacerdote, pero el holocausto todo se tiene que consumir. ¿Saben para quién? Tú y yo somos exclusivos de Dios. No nos podemos repartir con nadie más. Ahora avancemos, pastor, sáqueme del antiguo pacto. Espérate hasta que aprendas las ofrendas. Ahora versículo 24 de ese mismo 29, por favor, de Éxodo. Ayúdenme, 1, 2, 3. Y lo pondrás todo en las manos de, apareció el sacerdote, y en las manos de sus hijos también levitas, y lo mecerás como una ofrenda. Ahora esta ofrenda es una ofrenda mecida delante de, qué raros nombres, sí, porque tiene un simbolismo. No es lo mismo si tú vas a presentar una ofrenda de paz a una ofrenda de holocausto a otra. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar, no te aloques como yo. Versículo 41, mismo capítulo. Todos leemos 41. 1, 2, 3. El otro cordero a la caída de la tarde. Ojo, estos todos los días se tenían que presentar. Estos dos, por la mañana y por la tarde. Lo que nos está diciendo como un simbolismo desde el Antiguo Testamento es que continuamente Dios necesita recibir adoración por medio de nosotros como ofrendas. Increíble. Ahora dice, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de, o sea, lo que hiciste en la mañana lo vas a repetir en la tarde, y conforme a su libación. Hoy no voy a explicar esto de la libación, porque si no, no termino lo que quiero decir. Pero dice que va a aparecer un olor grato. Ofrenda encendida. Ok, de esto sí puedo adelantarme un poco. Cuando usted se introduce al tabernáculo, después de pasar al patio y entra al lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo aparece una mesa con incienso. Y el incienso tiene una característica. Desprende aroma. Aroma con especies que Dios dijo que tenían que prepararse ese incienso. Continuamente tenían que hacer eso. Y Apocalipsis dice que esas son las oraciones de los santos que continuamente van delante de su trono. ¡Increíble! Pues yo no sé si usted ¿qué le apasiona, hermano? ¿La calaverita o qué onda? ¿O ya sabía todo esto? Voy a pasar del otro lado, usted se va a venir para acá porque es increíble esto que estoy enseñando, hermano. Ahora entonces, vamos a ver, versículo 41. Las ofrendas se tenían que presentar entonces por la mañana y por la tarde. Es olor grato que se desprendía continuamente. Subía delante de la presencia de Dios. El libro de los sacerdotes se dice que es el libro de Levítico. Ya le había explicado eso, ¿se recuerda? Ahora, pregunta, pastor, ¿por qué estudiar Levítico si estamos en el nuevo pacto?
Bueno, debemos comprender el tipo de tareas y funciones desarrolladas en el Antiguo Testamento para comprender la profundidad del texto que aparece en la epístola del apóstol Pedro, por ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Me ayudan, dice 1, 2, 3. Sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, ¿qué pareció la palabra sacerdocio? Pero un sacerdocio, ¿qué? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sí, esto entonces no es como el Antiguo Testamento, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, por medio de, que por cierto, por eso Juan lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo una alusión a su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Verdad que todavía no se pierde nadie? Díganme, háganme señas, por favor. Ahora, mismo capítulo, versículo número 9. Todos leemos. Mas ustedes son linaje, linaje implica realeza. Por eso, inmediatamente después de decir que somos linaje escogido, refiere un real sacerdocio. Otra vez el sacerdocio. Entonces, si tú escuchas que Dios nos hizo sacerdotes para su gloria, ¿tú cómo vas a saber qué significa, qué imagen tú tienes de un sacerdote en tu cabeza? Tal vez besándole la mano a un curita o un padrecito y diciendo, acúsame, padre, porque pequé, porque robé dulces y le saqué la lengua a mi mamá. Pero no se refiere a ese sacerdote. Se refiere al sacerdote del Levítico del Antiguo Pacto. Gente que había sido llamada por Dios para vivir cada momento de su vida para su servicio. Entonces ahora empieza a tener sentido mucho esto que somos real sacerdocio. Entonces, si tú lees y dices, yo soy real sacerdocio, y dices, pues a mí eso qué. Y ahora entiendo tantas cosas. Porque cuando uno no entiende, pues ahora después el pastor por eso entiende. Dice, pues con razón, pues este no sabe y no entiende. Si tú te vas a presentar con Dios, por eso te preparas antes de presentarte delante de Dios. A ver cuántos vinieron a echarse una pestaña hoy. ¿No? Confiese, hombre. Yo sabe que voy a la iglesia a echarme a dormir en paz. Porque en mi casa no puedo. Porque no sabes que un real sacerdocio implica vivir continua y constantemente en la presencia de Dios y que todo lo que tú eres le tiene que llevar gloria a Dios. ¿Cuántos aspiran llegar delante de la presencia de Dios? Y ahora me estoy refiriendo hasta en su trono. ¿Y cuántos se van a ir a dormir delante de su trono? ¿Ni uno? Bueno, pues entonces ya aprovecha aquí. Real sacerdocio, nación apartados, diferentes. Tiene que ver con Romanos 12. Pueblo que compró Dios. ¿Para qué lo compró Dios ese pueblo? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. ¡Wow! Claro, tiene sentido. O sea, no simplemente acudo al templo, no simplemente tengo mi Biblia y medio bailo, medio aplaudo, medio me duermo, medio… No. Todo tiene una razón de ser. Una adoración lógica. Qué hermoso texto el de Romanos. Y ahora yo me siento muy bendecido y de verdad, hermano, tengo mucho gozo en mi corazón. Porque ahora dije, ahora sí cambiaste la jugada, Dios. Amén. Por eso Apocalipsis 1:6 también declara lo siguiente. Ese se lo saben todos.
No lo proyectes, mira, díganlo, 1, 2, 3. Ay, no, bueno, mejor sí pónselos, hija, ayúdale. 1:6. Apocalipsis es el último libro, ¿no es cierto? Y el capítulo 1, ¿cuál es? Pues el primero. Y el 6 está después del 5. Todos, 1, 2, 3. Amén. Bueno, corrido. ¿Verdad que amén? Pues ni modo que no amén, pastor. No, amén. Nos hizo reyes. Ahí está. ¿Se acuerda? Linaje escogido. ¿Con qué tiene que ver? Con realeza. La realeza, sí, lo de la viejita que se murió. ¿Cómo vivía esa mujer ahora que ustedes todos son de la realeza? Como quería, ¿no? No, ella no vivía como quería. Ella tenía ciertas normas que seguir según le indicaban que como realeza, como reina, ella debía vivir. Ella no vivía como quería. Y tú y yo, Dios por medio de Jesucristo nos hizo reyes. ¿Cómo vivimos? Estamos tronados. Una cosa es que Dios nos haya hecho reyes y otra cosa que vivas como rey. Rey de chocolate serás. Y aparte sacerdote, otra vez, y dices otra vez la palabra sacerdote. Y te ves con tu cosa negra y aquí blanco. No. ¿Ya vio qué es el sacerdocio? Ahora, para Dios. Y aparte le pone para Dios. O sea que no soy rey así nomás. No. Dios te eligió y te hizo para Él. Y termina el texto diciendo: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya vamos a terminar, hermanadora. Comprendiendo entonces el sacerdocio, debemos recordar que Dios escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Lo que quiere decir es que Dios te escogió a ti. Gloria a Dios. Ahora, su función principal de los sacerdotes en Levítico. Levítico capítulo 10, versículo 10. Para todo el libro de Levítico, el texto clave de Levítico es este. ¿Para qué Dios hizo que toda una tribu ejercitara y ejerciera el sacerdocio? Para que todo el pueblo aprendiera esto. Lean conmigo. 1, 2, 3. Para poder discernir entre lo santo y lo, ahí tantito. Wow, entre lo que es apartado, entre lo que Dios va a recibir. ¿Sabes por qué? Porque Él es santo. Entonces, todo lo que no es santo es profano. Y los sacerdotes continuamente delante del pueblo, lo que hacían era que cuando llegaba el pueblo a presentar ofrendas, ellos ejecutaban todo el ritual para que se dieran cuenta que no era una cosa ligera ir delante de la presencia de Dios. ¿Ya vio? Ahora fíjate. Y luego dice: y entre lo inmundo, hermanos, si en la ley decía que una mujer con menstruación, todo lo que tocaba, ¿qué volvía a eso? ¿Y podía estar delante de la presencia de Dios? Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento nosotros de repente queremos vivir en la hipergracia, como si la medida de Dios ya hubiera cambiado. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y si Dios demanda una medida, tenemos que adecuarnos a esa medida, siempre apoyados en la persona de Jesucristo. Por eso debían aprender que ofrecer a Dios era algo santo, lo que podían ofrecer y lo que no podían. Yo pregunto, ¿tú te preparaste hoy para presentarte delante de Dios? ¿O simplemente saliste como muchas veces sales? He ahí la diferencia. He ahí la diferencia de los verdaderos adoradores. Adoradores
que adoran de manera lógica a Dios, el Dios que los compró y ellos viven para su Dios. Y no les tenemos que andar aquí inflando para que no se desinflen. No. Pero bueno, hoy estamos aquí con la firme intención que Dios bendiga a su iglesia a través del poder de su palabra y podamos comprender que para Dios nosotros somos ofrendas vivas, pero santas y agradables delante de Él. Eso lo sabe Dios, el punto es que lo sepas tú y lo sepa yo. Ahora, marca característica para los sacerdotes, la santidad. Real sacerdocio. Entonces tú eres real sacerdocio y entonces aquí, ¿tú eres Abril? ¿Sí, verdad que sí? Entonces ya como andamos en noviembre. Abril, me puedo con mucho respeto referir a ti. Si tú entiendes que tú eres una ofrenda agradable a Dios, tienes que vivir en santidad. Y lo que Dios espera de ti y de mí es que no te líes emocional ni sentimentalmente con una persona que no abraza tu fe. Pastor, ¿lo puede decir en español? Que si tú empiezas a tener un noviazgo con alguien que no es cristiano, y noviazgo, cuidado, porque hay un tiempo para todo. Por eso no me quieren. Pero Dios me ama. Si tú dices, yo soy real sacerdocio, compórtate en santidad y guárdate para tu Dios. Por eso sería bueno que me dejaran predicar en ese culto de jóvenes que van a tener. ¿Verdad? Pero tengo mucho que hacer aquí en la iglesia, hermanos, perdón. Levítico 1:3 y nos vamos, hermana Dora. Si su ofrenda fuera holocausto, ¿de qué? De vaca. Macho, ¿cómo deben ser? Aquí aparecen características de lo que vamos a ofrecer. ¿Cómo debe ser? ¿Ya viste lo que se tiene que ofrecer a Dios? Debe tener sumo cuidado. Lo que sea, hombre. Total es Dios. Al revés. Al revés. Como es Dios, debes de tener más cuidado. Por eso yo les dije en la mañana, ¿cuántos de ustedes oran todos los días, hermanos? Yo sé que todos oran, ¿sí o no? Ni modo que no, son cristianos. ¿Ustedes son conscientes que cuando oran se presentan delante de un Dios santo? ¿O nada más hacen, Dios, bendice los alimentos? Y 1, 2, 3 por todos mis compañeros. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es tu porción de oración del día. Si bien te va. Porque hay unos como dicen que como Dios es Dios y Él escudriña el corazón, Él sabe que con el corazón yo ya le di gracias. ¿Para qué oro? ¿Alguien está entendiendo esta mañana? ¿Verdad? Ahora avancemos a Levítico 3:1, al revés, 1:3, 3:1. Bueno, en el texto anterior al final decía que de su voluntad le iba a ofrecer, ¿ok? Ahora 3:1. Si su ofrenda fuera sacrificio de... Aquí esta es la que me encanta. ¿Por qué de paz? ¿Qué es lo contrario a la paz? La palabra de Dios dice que antes de que Cristo nos redimiera, la ira de Dios operaba sobre nosotros. Y eso es guerra. Entonces, ¿cómo hago para obtener paz? Y aquí hay una ilustración tremenda de eso. Si tu ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, bueno, tiene que ser un macho o hembra, pero sin defecto. Y la conciencia es esta, ¿se va a ofrecer?
no se la vas a entregar al sacerdote, aunque sí se la vas a entregar al sacerdote. El punto es que tu ofrenda va a llegar delante de, allá vamos. Ahora, mismo capítulo, versículo 8. Puro Antiguo Testamento, pastor, cálmate, ya dije 3 textos del Nuevo, pero ahorita cerramos allá. Ahora, yo quiero una ofrenda de paz. ¿Por qué? Ejemplo, me acabo de desgreñar con mi esposa. Y yo sé que eso no es agradable a Dios. Pero como soy ganadero, vengo por mi... Mire, ya llegamos aquí a la puerta del tabernáculo. Don sacerdote. Y el sacerdote va a decir, a ver, ven, pon tu mano sobre la cabeza. Ahí. Y después le vas a cortar el cuello. Este está ahí muy interesante. Y los hijos de Aarón, la sangre la van a rociar sobre el altar, alrededor de él. Y aparece un elemento, la sangre. ¿Cómo es que nosotros obtuvimos la paz para con Dios? A través de la sangre del Cordero que quita el pecado. Ahora tú te puedes imaginar, ¿cuántos de ustedes han degollado una vaca o un toro, hermano? ¿A cuántos les agradaría? No, pues yo nada más me bajo el bistec. Pero ver eso ya es diferente, ¿no? Ah, bueno, tú pecaste, trae tu toro, órale. Tú tráelo. De entrada traerlo era un trabajito, ¿eh? Porque si... Ya ven, yo ando tranquilo. Vente, ¿no? Ven, Firulais. No. Ahora, jala, ahora. Ya llegó. Ahora pon tu mano. Pobrecito. Va a morir alguien en mi lugar. Porque como la paga del pecado es muerte, Dios tiene que juzgar. Transfiero mi pecado porque me desgreñé con mi esposa. ¿Qué culpa tiene el animal? Córtenle el cuello. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos matado 100 reses? Suena medio drástico, medio, a veces no lo es, hermanos. Porque de repente no analizamos lo que aparece en la palabra de Dios. No es cosa ligera. Ahora fíjate, te quiero llevar a esto. Dios quería dejar en la mente de las personas que la ofrenda número 1 era voluntaria, pero que requería un precio a pagar. Cuando los animales eran ofrecidos, debían morir. Dios quería dejar la marca en todos ellos en el Antiguo Testamento, que pecar no es algo ligero. Ahora, desafortunadamente, ocurrieron muchas cosas. Bueno, Levítico 4:32. Otra vez. Y si por su ofrenda por el pecado trajera, aquí ya apareció la palabra pecado y apareció un cordero. Bueno, va a traer una hembra sin defecto. El siguiente texto dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Expiación, explico porque esto ya lo saben, es reconciliar dos partes separadas. Dios es la parte agravada y nosotros somos los pecadores que debemos apaciguar su ira. Esa ira fue apaciguada con Cristo colgado en el madero. Gloria sea su nombre. Ahora bien, tú puedes pensar y decir, bueno, pastor, ¿y esto que hacían? Yo creo que debió ser tan drástico que debieron aprender algo, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos enseña que no, hermanos. Escúchame bien. No era tan ligero como vienes, trae tu animal y lo matas. Levítico 5:5.
Dios desde el Antiguo Testamento buscó algo para que se desarrollara en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué era eso? Si me ayudan a leer todos, 1, 2, 3. Cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Dios quiere todo el tiempo que confesemos nuestro pecado delante de Él. O sea, no era simplemente traer el animal y matarlo, no. Decía, vas a confesar tu pecado, vas a decir por qué causa se va a morir ese animal en lugar tuyo. ¿Te imaginas lo que ocurría en tu mente y en tu corazón? Ahora uno diría, bueno, seguramente aprendieron. No, 1 Samuel 15:22. Y aquí aparece Saúl, y aquí aparece Samuel, y aquí aparece porque se le están yendo a Saúl. Esto ya lo vimos los jueves. Si usted no viene el jueves, ha perdido estas enseñanzas. Las puede ver en Facebook, pero no en nuestra página porque todavía no las subimos, porque no las habíamos grabado. Ahora bien, y Samuel dijo, ¿por qué? Porque Saúl acaba de ofrecer sacrificios porque quería agradar a Dios y quería que el pueblo no se le fuera. Ahora dice, Samuel dijo, ayúdenme ustedes, 1, 2, 3. Ahí está el punto, pastor. Amén, hermano. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que. Pero el texto decía que nos tenemos que presentar como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Ahí está, entonces, si aplica o no aplica o cómo aplica. Ya me metí en complicación yo solo porque eso quise para explicar muchas cosas. Obedecer es mejor que sacrificios. Y el prestar atención, es decir, escuchar lo que Dios está demandando de ti y de mí, es mejor que quemar esa grosura, ese olor agradable que subía delante de la presencia de Dios. Ahora volvemos para acá. Israel no comprendió el simbolismo en el sacrificio de los animales, ni en las ofrendas, ni en los holocaustos. Prefirió matar a tantos animales que considerar vivir mejor de una manera recta delante de Dios. Por eso Oseas dijo, profeta Oseas capítulo 6, versículo 6, un texto que refirió nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Ahorita vamos a ver qué, porque lo estudiamos hace poco. Oseas dijo, porque misericordia quiero y no, y conocimiento de Dios más que. El Señor Jesús lo mismo dijo en Mateo 9:13. ¿Qué dijo en Mateo 9:13? Está citando el profeta Oseas porque después de tanto en el Antiguo Testamento que Dios mandó simbolismos para que comprendiera la gente cómo era esto de las ofrendas y de los holocaustos y demás, no comprendieron, mandó profetas, no comprendieron, Dios tiene que enviar a su hijo. Y ahora su hijo declara, 9:13, hija, perdóname porque me faltaron 10. Vayan pues y aprendan lo que significa ¿qué? Misericordia quiero y no, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. 12:7 de Mateo. 12:7 de Mateo dice, y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo no es que estuviera rechazando el sacrificio en sí, sino lo que Él no aceptaba era el ritualismo y la adoración que no van acompañados, de fidelidad y amor de lo que Él espera. El sacrificio verdadero para toda la humanidad lo trajo Dios por medio de Jesucristo. Por eso Hebreos 9, 11 y 12 declara lo siguiente. Sacrificios, ofrendas, holocausto, sí, un sacrificio te dio y me dio a mí vida eterna. Pero no cualquiera, un perfecto sacrificio. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, Hebreos está hablando acerca de precisamente el trabajo de los sacerdotes y está hablando de Melquisedec y está hablando de Jesús y está hablando de todos los sacrificios allá. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto ¿qué?
Tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Está haciendo un señalamiento de los animales muertos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, sino por su propia, entró una vez para siempre en el lugar. ¿Y qué hizo cuando entró ahí? Obtuvo eterna, aplacó la ira del Padre que estaba sobre ti y sobre mí, y por eso, por gracia, somos. Si no le das una ofrenda de palmas y tu corazón a Jesús, Él es digno de eso y mucho más. Tú eres bueno. Así es, ya se me fue el tiempo, hermano, pero yo voy a acabar. Como no va a haber comida, coman alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo hizo eso? ¿Se acuerdan cómo ilustró el apóstol Juan, el amado? ¿Y qué figura y qué simbolismo siempre veía y cómo describía a Jesús? He ahí el Cordero de Dios. Aparece ese Cordero en Apocalipsis. Me encantan esos textos. Capítulo 5, versículo 6, libro de Revelaciones. Revelaciones. ¿Sí es Revelaciones eso? Esto, hermano. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, aquí está la escena que ya he descrito N veces, porque la Biblia lo describe. Está Juan allá teniendo una visión en el tercer cielo. Eso, echen cuentas para mi Dios. Está en el tercer cielo Juan, ¿no? Y viene un ángel pregonando a gran voz. ¿Quién es digno de tomar el rollo y desatar los sellos? El rollo representa el título de propiedad de la tierra. Colosenses dice que por medio de Jesucristo se hizo todo, porque de Él, por Él y para Él es todo. Y no se halló a nadie. Y Llorán. Llorán es un cretismo entre Juan Llorón y el llanto de Juan. Y Llorán, eso es nuevo, ese lo regalo. Y Juan es llorón como el pastor. ¿Alguien más se sube a mi barco, hermanos? No, súbanse todos. Cuando Juan dice, y no se halló a nadie digno de tomar el rollo y desaparlos. ¿Qué hizo Juan? Lloró mucho. Y yo le he explicado esto. ¿Se imagina usted eso? En el cielo no hay llanto, hermano. Y está el chillón llorando. Y de repente dice, no, don't cry. Hay alguien que venció. Y entonces Juan voltea al trono y mira algo. Dice, y miré que en medio del trono y de los 4 seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Sí, porque Juan miraba siempre a un cordero, que era el simbolismo del animal que tenía que ser muerto para poder tener comunión nuevamente con Dios. Y miré a un cordero, ¿cómo? Refiere muerto. Estaban las marcas ahí. Tenía 7 cuernos, habla de autoridad, el número 7 es perfección, es Dios, y 7 ojos. Ahora dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora continuamos y dice versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese es el Padre y el Cordero está tomando el trono. Ahora avanza hasta el versículo 9, por favor. Después de que toma el rollo, rompe los sellos. Y después de que ocurre eso, tomando el título propiedad de la tierra diciendo, hey, este es mío. Es increíble. Si tú lees Génesis, desde el capítulo 1, y cuando dice que dijo Dios, y sea la luz, y dijo Dios, y después aparece Cristo y el Espíritu Santo en hagamos al hombre. Colosenses dice que por medio de Cristo se hizo todo.
Y después, Dios levanta a Cristo, le da el título de Señor. Y Cristo, y por medio de Él, como Él creó todo, Juan habla exactamente de lo mismo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era. Es una analogía entre Juan 1 y Génesis 1. Después, bueno, dice que se encarnó y que ya aparece aquí. Cuando toma el cordero el rollo, inmediatamente están dando gloria, están echando cánticos al que está sentado en el trono, ese es Dios Padre. Pero inmediatamente giran cuando el cordero toma el rollo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón es digno? Porque tú fuiste, con la sangre derramada nos has redimido, nos has rescatado, nos compraste, por eso somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos redimió de todo linaje, lengua y pueblo. Y ahora bien, no para ahí, versículo 10. Entonces todo eso tiene que ver. Y nos has hecho para nuestro Dios y reinaremos sobre la. Qué increíble. Hermano Esteban. Increíble. Ok, vamos a aplicar esto. Regresemos a Romanos 12:1, por favor, hermana Fer. Dios es bueno siempre. Leemos todos, por favor, con detenimiento, pero con más entendimiento. 1, 2, 3. Ay, no. Ya ven por qué yo me voy tarde, por su culpa. Así que. Otra oportunidad. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Espérense, freno de mano, hermanos. Por las misericordias de Dios. Esta mañana, nuevamente, la misericordia de Dios se ha renovado en tu vida. No sé cuántos años tienes en Cristo, pero de los años que tengas en Cristo, súmale los años que no estás en Cristo. Es decir, desde el día 1 que tú viniste a esta tierra hasta este día, las misericordias de Dios se han renovado día a día. Y por eso no hemos sido consumidos. ¿Sabes por qué? Porque grande es su fidelidad. ¡Wow! Por esas misericordias. Ya, entonces, imagínate, tengo 45 años y contando. Multiplica 45 por 365. Es una cantidad increíble. Pero los que son más grandes que yo, pues están más amolados. O mejor dicho, están más bendecidos. ¿Sabes por qué? Se subieron a ese barco los 4T. Porque ustedes han recibido todavía más misericordia día a día en su vida. Porque tenemos un Dios bueno y fiel. Bueno, por esas misericordias, Pablo dice: les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, contrario a los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían ¿qué? ¿Cuántos están vivos aquí? Les ruega Dios por medio del apóstol. Santo. ¿Ya entendiste? Santidad. ¿Qué más? Agradable a Dios. Sí, que es su adoración lógica que presentan a su Dios. Termino con esto. Adán y Eva pecaron y Dios en su misericordia le envía a Caín y a Abel.
Cuando el mundo se sumergió en los rituales de los sacrificios en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. La pregunta es, ¿cómo has venido hoy y cómo te presentas cada día ante la presencia de Dios? Medita. Cada que vas a Dios en tu comunión cotidiana y cada que vienes al templo, siempre piensa cómo lo vas a hacer. Recuerda todo lo que los sacerdotes hacían para presentarse a Dios, y si ellos eran hallados faltos, ¿sabes qué les ocurría? Ellos morían irremisiblemente. No quieras vivir en la hipergracia. Nuestro Dios es santo y demanda santidad en nuestra manera de vivir. Así es que, amados hermanos, sacrificios vivos implica obediencia a su palabra, confiados que estamos delante de su trono por la perfecta obediencia de Cristo. Lo que quiere decir que nosotros hemos sido muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Eso es adoración lógica, amados. Culto racional y no simple emoción. Voy a terminar con este texto y espero que me sigan. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Amén. Eres bueno, Dios.